El concepto de historiador siempre me ha hecho sentir un pelín incómodo, porque no hay cosa que me moleste más que esos políticos o periodistas o quien fuere que manipula su currículum. Por ahí, ¿por qué lo digo? Porque yo no acabé la carrera de historia. Cierto es que empecé, que me faltó solamente un año. Por eso, cuando me metí en las redes sociales, en mi primer perfil ponía periodista e historiador frustrado, ¿no? Porque no pude, no tenía el título que acreditaba. Se quedó ahí como una herida, casi no me atrevería a decir una herida, pero sí, bueno, como una opción vital, ¿no? Hay un momento en mi vida en que habían dos caminos por delante, la historia o el periodismo, se abrió la puerta del periodismo e intento casar las dos aficiones. Por eso siempre me gusta mucho la historia, desde chico que me ha gustado, pero me impone respeto el concepto de historiador. El historiador no es solamente una persona que cuenta la historia, sino que la investiga y le dedica muchas horas, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me cuesta hacer. Lo he podido hacer puntualmente relacionado con temas de fútbol, ¿no? Sacar a la luz algún partido, algún nombre de algún futbolista, alguna anécdota, pero por eso creo que en esta época en que nos gusta a todos aparentar en las redes sociales, me estoy volviendo cada vez más precavido, más dudoso, más miedoso. Y me pongo a pensar, ¿qué significa ser historiador? Es que es una palabra muy grande. Sí. Y desgraciadamente la mayor parte de la gente que estudia historia no puede ejercer como tal. Acabas ejerciendo de profesor de historia, que no es lo mismo que historiador. Un historiador es una persona que es muy necesaria porque la historia aún la tenemos que escribir, investigar muchísimo, porque la historia, como bien sabes, la escriben siempre los ganadores, que suelen ser señores con corbata o con galones militares. Pero está bien que la historia la contemos también desde otras ópticas, ya sea desde los perdedores a las personas que en su momento no pueden escribir. Intento respetar mucho a las personas que dicen la política y el deporte no deberían ir juntas, porque entiendo que hablan de un deseo. Me gustaría que se hablase solamente del juego, del deporte. Como deseo es muy respetable. Yo como periodista, mi trabajo es contar hechos. Y es un hecho innegable que el deporte está politizado. Y por ahí siempre intento poner ejemplos muy, muy claros, ¿no? Es que casi todos nos emocionamos cuando una selección de fútbol gana un mundial o marca un gol. La sola existencia de una selección de fútbol es un hecho político. Pero sí, como no lo recordamos, lo hemos normalizado, no nos parece, pero que suene un himno nacional antes de un partido es un hecho político, porque un himno representa un Estado es una organización política del mundo. Pero a veces, cuando nos enfadamos, cuando decimos han politizado el deporte, pues suele suceder cuando alguien que piensa de forma diferente a ti utiliza el deporte, ahí te enfadas. Pero es que en ocasiones cosas que a ti te gustan ya son un acto político. Y por eso una de las cosas que más me ha fascinado es investigar la historia del movimiento olímpico, porque todo viene un poquito de ahí, ¿no? Cuando el barón Pierre de Coubertin decide que se va a recuperar el movimiento olímpico, hablaba solamente de personas, hombres, porque las mujeres estaban excluidas en ese momento, hombres, que competían por el honor, por la gloria, por los valores. No hablaba ni de medalleros, ni de naciones, ni de eso se lo inventaron después y empezaron a organizar el deporte en función de una bandera. Y ya tenemos en 1906, 1908 los primeros casos de atletas que les dicen, ¿usted quiere competir? Sí, claro, lo tiene que hacer debajo de esta bandera. Y quizás esa persona decía, pero es que esta bandera a mí no me gusta. Creo que el primer atleta rebelde es un saltador de triple salto británico que le dicen, salga usted detrás de la bandera británica. Le dice, es que yo soy irlandés. En esa época en que toda Irlanda aún estaba sometida por el Reino Unido. Así que ese irlandés ganó y se sacó la bandera verde de Irlanda. Y eso pasó en 1906 ya. Por tanto, es que respeto quien diga que el fútbol y la política, el deporte y la política no se debería juntar, pero me parece utópico. Porque básicamente la política se mete en todo. Se mete en la economía, se mete en la cultura, se mete incluso en decisiones de cómo se organizan las ciudades. La política se mete en todo. Y se ha metido en el deporte hasta el fondo. Sí, la forma en que te enamoras de un equipo de fútbol es muy variada. Te puedes enamorar porque gana. Hay gente que busca un triunfo, busca una entidad deportiva que le dé victorias. Suele ser personas que en su vida no tienen victorias, entonces buscan un colectivo que los haga sentir bien. Hay gente que se enamora de un equipo de fútbol por un jugador. O sea, yo tengo un amigo que no ha pisado nunca Argentina y es un enfermo de River porque le gustaba Francescoli. Y tiene un familiar que es un enfermo de Boca porque le gustaba Riquelme. Y son dos chavales catalanes que se pelean por Boca River y no han visitado nunca un superclásico, ¿no? Se enamoraron por un jugador.
y luego te puedes enamorar como bien decías, por el fútbol, un club de fútbol interpretado como una representación de un colectivo social. Y eso es muy importante. Ahora que está de moda esta serie que se ha visto en Netflix, del The English Game, ahí yo creo que se dan muchísimas claves. Como antes decíamos, los políticos van a utilizar el fútbol. Lo que no imaginaban es que los colectivos que quieren cambiar el orden político también podían utilizar el fútbol. Y por eso algunos de los clubes que hoy tienen más personalidad, pienso en el Celtic de Glasgow en Escocia, está fundado por inmigrantes que se sentían marginados en su sociedad. Ellos eran católicos en una sociedad protestante, tenían peores sueldos, peores contratos, no tenían acceso a las mismas condiciones, así que armaron un club de fútbol donde consiguieron una serie de victorias y se juntaron y empezaron a cambiar la sociedad. Para mí es muy importante. Lo que hace tan especial el fútbol es esta capacidad de ser el representante de comunidades, pero no solo desde un punto de vista político. Hay muchos clubes de barrio y creo que la Argentina y el Gran Buenos Aires es uno de los grandes ejemplos, que hay unos clubes que dan un sentido a una comunidad, que la articula, que es un punto de encuentro, que es un punto de ayuda. Y eso me parece que es vital salvarlo en una época en que parece que con un teléfono móvil estamos conectados, pero perdemos la capacidad de estar interconectados entre nosotros. Por eso este concepto que los británicos han bautizado como el Community Club, el club de comunidad, para mí sigue siendo muy especial. Hay gente que en el fútbol buscará solamente un buen partido, una victoria, pero hay gente lo que busca es un hogar. Y el fútbol para muchos es un hogar. El día que se muera mi hincha, yo creo que dejo este trabajo. Yo al hincha lo tengo que mantener vivo. Por eso me gusta mucho una frase de un poeta, Javier Marías. Él es madrileño y madridista del Real Madrid. Él define el fútbol como el retorno semanal a la infancia. O sea, que con 50, 60 años te vuelves un niño otra vez. Sí. Y es cierto que si a alguien no le gusta el fútbol, nos mira y dicen, ¿qué hace esta gente? ¿Por qué está llorando este señor de 50 años porque un balón no ha entrado? Entonces la gente ahí se vuelve un poco loca. Y este niño pequeño yo no lo quiero perder. Y por eso el hincha es muy importante. Lo necesito, lo tengo que cuidar. Y incluso por eso lo que he hecho en ocasiones es intentar separar mi actividad periodística de mi equipo. A mi equipo voy como hincha. Me quiero permitir el lujo de ponerme una bufanda, de gritar e ir pagando mi entrada. Pues sí. Es mi momento de locura y de sufrimiento, ¿no? Luego, como periodista, me toca analizar las cosas, obviamente, con una perspectiva más seria. Sería bonito que hubieran más periodistas que no trabajasen con el club del que son hinchas, porque eso te genera situaciones muy complejas y no siempre encuentras la mejor solución. Un recuerdo muy bonito que tengo de infancia, un profesor que tuve en el colegio nos animó a hacer un juego. Claro, cuando yo iba al colegio, nene de 7, 8 años, no existía internet. Yo presencié el nacimiento de internet. Me acuerdo la primera vez que me conecté al ordenador, porque fue con 12, 13 años. La primera vez que me conecté a una página de rugby y de forma absolutamente sorprendente, no sé por qué, me acuerdo que me conecté a una página web de Platense, del Calamar. De Platense, de Argentina, termina. Sí, creo que era porque en esa época estaba en primera y estaba en un videojuego, el PC Fútbol en Argentina. Sí. Y me dio, yo jugaba con ese equipo y busqué una página web y mi primera web es Platense, imagínate. Bueno, antes de eso, sin internet, el paraíso eran las enciclopedias. Claro. Y el profesor nos decía, abre una enciclopedia en una página cualquiera, busca una entrada y cada vez que hable de un nombre, un lugar, una palabra que tú no sepas qué es, lo vas a buscar. Y empezabas en un sitio y no sabías dónde acababas. Un pequeño internet, pero en libros. Un pequeño internet, pero... Sí, esas enciclopedias en 20 tomos, ¿no? Entonces, los ibas a buscar y era muy divertido. Y con Wikipedia me pasa un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, estos días que se paró el fútbol y no habían ligas y, bueno, y solamente se jugaba la liga en Tayikistán, en Bielorrusia y en Turkmenistán. Y por ahí vamos a hacer un texto de Turkmenistán y me empecé a buscar porque no sabía casi nada. Y en la página de la Wikipedia de fútbol de Turkmenistán ponía el único jugador de Turkmenistán que jugó con la selección soviética era Valery Broshin. Hay uno, tendrá historia. Entonces entré y descubrí una historia que ha acabado provocando que durante un mes he estado llamando por teléfono a gente y es una historia que la voy a publicar el próximo mes en la revista Panenka sobre quién era Valery Broshin, que es un tipo que tuvo una vida pero alucinante, o sea, el spoiler sería
él gana la primera liga con el Zenit de San Petersburgo, años 80, y él, un año después de ser el mejor jugador de la Liga Soviética, las autoridades lo expulsan de la liga y lo condenan 2 años de trabajos forzados en el ejército porque era un borracho. Y este tipo... Yo es alguien que yo decís increíble, lo abrazaría, porque diría, estas cosas son esas situaciones que vos decís, ay, necesito hablar con este hombre, o necesito que alguien me cuente más sobre él. La lástima es que está muerto. Sí, por eso, en este caso no se puede, pero bueno. Falleció joven, pero una cosa absolutamente... Falleció joven de un tumor que le nació, de una quemadura que se hizo en la lengua haciendo un asado. No, porque se ve que los rusos son como los argentinos, tenéis este punto en común, que les gustan también mucho los asados. Se quemó en un asado y por ahí acabó falleciendo el pobre hombre con 50 años. Pero una historia absolutamente surrealista, de esas que disfrutas escuchando.